hermanos, Romanos capítulo 10. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 10. Si no me equivoco, por ahí nos quedamos. La gloria sea el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 10. Aleluya. Cuando tengamos, decimos amén. En reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie. La gloria sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Aleluya. Y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Padre buen Dios, gracias en esta preciosa tarde. Gracias por permitirnos estar en tu casa y venir a escudriñar tu Escritura, sabiendo que el escudriñamiento de tu Escritura, ahí tenemos la vida eterna, Señor. Pues las mismas Escrituras dan testimonio de ti, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, tu palabra, que es espíritu y es verdad, Señor, tu palabra obre en cada uno de nosotros de la manera como tú ya lo determinaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que seamos edificados, que seamos perfeccionados, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a un varón conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, que toda alabanza, toda gloria y toda oración en esta preciosa tarde sean siempre para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor y vamos a comenzar con este estudio. Hermano, estamos en uno de los versículos o uno de los pasajes, hermano, que todo cristiano debemos de conocerlo. ¿Por qué? Porque estos pasajes se han hecho parte de tu vida y de mi vida, hermano. Como cristianos, todos en un momento dado tuvimos que venir y confesar que Jesús es el Señor. Hablamos la última vez que estuvimos tocando el tema, el día sábado anterior, se recordará, ya fue hace más o menos 2 sábados anteriores, hermano, que estuvimos hablando acerca de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué la multiforme gracia de Dios? Porque, hermano, con solo, dice la palabra, cercana está la palabra a tu boca. Es decir, hermano, no está lejos, pero cuando nosotros meditamos en qué significa ese cercana está la palabra a tu boca, debemos de trasladarnos también allá al Antiguo Testamento, donde ya vimos, hermano, que lo que Pablo está diciendo solo está parafraseando e interpretando y trayendo una nueva revelación de lo que el Señor estaba hablando con referente a la ley. ¿Y qué es lo que quería decir con esto, hermano? Acuérdense que en aquel momento no estábamos así como estaban usted y yo, que todos tenemos una Biblia en nuestras manos. En aquel tiempo, hermano, la tradición para poder guardar la palabra se llamaba la tradición oral. Es decir, de que el padre se sentaba y se recuerda que había un mandato que tenía que hablar acerca de las palabras andando con su hijo, andando en el campo, en la ciudad, donde quiera, en su levantarse y en su acostarse, donde quiera que anduviera, tenía que andar repitiendo las palabras a su hijo. ¿Por qué? Porque esa era la forma como se transmitía la palabra de Dios. Amén. ¿Había una escritura hecha? Sí, había una escritura hecha que fue dada ¿en dónde? Fue dada en el Sinaí, incluso fue escrita en piedra, hermano, y dada por el ordenamiento de ángeles, de acuerdo dice la escritura. Pero posteriormente, hermano, comenzaron a surgir lo que se llaman los copistas. Y los copistas, hermano, eran las personas que se encargaban de ir asegurándose que esa palabra viniese hasta nosotros a través de la escritura. ¿A qué lo hacían? Lo hacían a través de pergaminos, lo hacían a través de papiros, hermano, y así se fue conservando esa tradición oral. Pasó a ser una tradición escrita, pero no fue, hermano mío, hasta hace prácticamente 200 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo que surgieron los masoretas. ¿Y quién dirá usted que son los masoretas? Los masoretas son la parte judía, porque aquí vamos a hablar de lo que es la ley. La parte judía que vino y comenzó a ponerle consonantes a las palabras que se escribieron en hebreo. La Biblia que usted y yo conocemos en el Antiguo Testamento está escrita originalmente en hebreo,
en arameo e incluso tiene partes en caldeo. ¿Dónde encuentra esas partes en caldeo? Váyase allá a Babilonia, en el libro de Daniel, allí va a encontrar partes en caldeo y también va a encontrar, hermano mío, lenguaje angelical. Amén, la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted encuentra allá ¿cómo se llama? En el mismo Daniel, usted se va a recordar que el dedo de Dios apareció y escribió aquello que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y nadie daba qué significaba eso. Significa que no era un idioma humano, sino que era un idioma angelical. Y hasta que vino la revelación por parte de Dios al señor Daniel, pudo venir y decirle: tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado falto y ha sido entregado a medos y persas. Imagínense cuánto fue lo que dijo Daniel y las palabras que fueron allá: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 4 palabras dijeron todo ese montón de cosas. Porque en el lenguaje de Dios, hermano mío, una palabra de Dios tiene un poder ilimitado y tiene un significado ilimitado, hermano. Y solamente nosotros no podemos traducir, sino que nosotros solamente podemos interpretar lo que Dios quiere decir. Aleluya, la gloria al Señor. Entonces, hermano, fueron escritas esas palabras y, como al principio decía, cercana está la palabra a tu boca. Entonces, ¿qué quería, hermano? El Señor que usted y yo anduviésemos repitiendo la palabra, repitiendo la palabra, repitiendo la palabra. Si usted y yo anduviéramos repitiendo toda la palabra del Señor, hermano, créanme que nuestras vidas fueran bien distintas y más victoriosas de lo que ahorita son. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios la que andamos confesando. Sí, amén. Entonces se va a cumplir en nosotros lo que la palabra dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino aquella que es necesaria para la edificación de los oyentes. ¿Será que mi enojo, mi ira, mi chambre, mi conspiración, mis ideales serán de edificación para alguien? Yo lo dudo mucho. Pero ¿sabe una cosa? Hay una cosa que sí edifica, y eso es la bendita y santa palabra de Dios. Regale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, amados, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos de ir otro énfasis también allá a cuándo fue escrita esta palabra. Pablo, hermano, escribiendo la carta a los romanos, ya había muerto nuestro Señor Jesucristo, ya había resucitado nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de más o menos 30 años después se escribe esta carta. Y, hermano, cuando se escribe esta carta estaba el gobierno romano. Entonces hay que entender una cosa, porque el Señor, el Espíritu Santo, inspira a Pablo para que nos diga que si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y estos versículos deberían ponerse en usted, porque es el versículo que nos sirve también ¿para qué? Para la evangelización. Amén. Aquí no se trata, hermano mío, de que yo tengo que hacer obras dignas, hermano mío, para poder ganar la salvación. La palabra no dice eso. La palabra dice que después hagamos nosotros obras dignas de arrepentimiento. Amén. Hermano, es decir, que van a tener que mostrarse en nosotros todo lo que antes hacíamos y lo hacíamos mal y era desagradable a Dios. Eso poco a poco va a ir desapareciendo, pero no por la capacidad nuestra, sino por quien está operando y viviendo en cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros y será fiel en terminarla. La gloria del Señor. Entonces, hermano, cercana está la palabra. Pero ¿qué significaba para un cristiano de hace 2000 años allá en Roma venir y confesar que Jesús era el Señor? A Pablo lo acusaron. Mira, este hombre está diciendo que hay otro rey aparte de César. Amén. Y eso se llamaba sedición. Y la sedición se pagaba con la muerte. Incluso Pilato le dijo: ¿tú eres rey? ¿Tú lo dices o te lo han dicho? Porque mi reino no es de este mundo. Entonces, hermano, decir que Jesús era el Señor, había un edicto en Roma que todo el mundo tenía que decir: César es Señor. Y la palabra, hermano, curios, que es en el griego, significa Señor. Entonces cualquiera que se atreviera a confesar que Jesús es el Señor caía bajo la ley romana de sedición, y la paga de eso, hermano, era la muerte. ¿Cuántos cristianos en Roma
dieron su vida confesando que Jesús era el Señor. Amén. Y no cesa la iglesia. Y sabe una cosa, que cuando el Señor hace esto y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero además dice, pero creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ahí se marca la completa diferencia entre el verdadero Señor y los falsos señores, entre el verdadero Dios y los falsos dioses, hermano, porque la Escritura también dice que hay muchos señores y muchos dioses con D minúscula, pero que uno solo realmente es el Señor y uno solo también es nuestro Dios. La gloria es el Señor. Entonces, hermano, cuando viene y dice esto, dice, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, mire, inmediatamente a que viene la proclamación, hermano, la declaración, porque aquí no podemos hablar, hermano mío, que lo vamos a hacer con nuestros hechos, con nuestros actos. Aquí estamos hablando de que hay que confesarlo con nuestra boca. No solo hay que pensarlo, no hay que escribirlo, hay que confesarlo. Porque así lo está diciendo la palabra, hay que declararlo. Como dijo el Señor Jesucristo, lo que a vosotros os he hablado a los oídos, gritadlo desde las azoteas. Es menester que usted y yo confesemos a Cristo, no solamente el día que lo recibimos, que es parte de la enseñanza bíblica, sino que lo confesemos donde quiera que usted y yo andemos, aunque eso signifique la muerte física para nosotros. Porque el Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma, al espíritu, nada pueden hacer. Nosotros debemos de temer a aquel, hermano, que puede destruir el cuerpo, el alma y el espíritu eternamente, que el único que es nuestro Dios, iglesia. Así que, hermano, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Veamos lo que nos dice Isaías. ¿Alguien tiene un micrófono por ahí? Me le pasa a alguien para que lea Isaías 28:16. La gloria sea al Señor. Isaías 28:16. Aleluya, gloria a Dios. Para que vayamos avanzando. Te alabamos, Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que el que creyere no se apresure. Amén. Que el que creyere no se apresure. Es la misma palabra apresurar, o es la misma palabra que también Pablo está utilizando en que el que creyere en él no se avergüence, no será avergonzado, hermano. Ya había, hermano, desde el Antiguo Testamento una alusión a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y, hermano, no está hablando acerca de orar para ser salvo, sino que está que el que creyere no se apresure, no se avergüence, hermano. Eso es lo que está diciendo Isaías. Es decir, que la salvación ya Dios la venía programando por medio de ¿qué? Por medio de la fe en aquel que lo ha hecho todo por cada uno de nosotros, y aquel por quien todas las cosas subsisten, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La gloria es el Señor. Dice entonces, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere. Hermano, cuán maravilloso es Dios, que nos habla de un Dios que no es excluyente, sino que es de un Dios que es incluyente. La salvación Dios la preparó ¿para quiénes? Para todos, iglesia. Y a nadie, hermano mío, mire, aquellos a los cuales le fue anunciado, miren, vengan porque mi hijo se va a casar y es preparado, ya están muertas mis toros, están preparadas la fiesta, y aquellos no quisieron. Y entonces dijo el Señor, entonces vayan por las calles, vayan por los montes, y a todos los que encuentren, tráiganlos. Tráiganlos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de las costumbres de aquel entonces? Que en aquel entonces, hermano mío, cuando usted lo invitaban a una fiesta de ese tipo, de un rey, el rey estaba en la obligación de dar las mudadas para que usted entrara dignamente con traje de bodas a ese lugar. Por eso es que cuando aquel otro individuo, se recuerda que le dice, amigo, ¿cómo has entrado a toda la fiesta sin estar con traje de bodas? Hermano, quiere decir de que no es que no se le haya ofrecido, se le ofrecieron, pero simple y sencillamente no se la quiso poner. Santo eres tú, Jesús. Cuando Cristo nos llama a nosotros, Cristo nos da las vestiduras. Amén.
Pero el portar estas vestiduras, hermanos, deben ser portadas ¿con qué? Con la dignidad En el nombre de de un hijo Jesús, de ayúdanos, Dios. Señor. Pero muchos preferimos quitarnos la vestidura del hombre nuevo y seguir con la vestidura del hombre viejo y querer seguir hablando que estamos salvos, que somos de Dios, pero nuestros hechos Dice lo lo niegan. contrario. Recuérdese que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, hermano, dos cositas nos están pidiendo: que este corazón, es decir, nuestro ser completo, nuestra humanidad, nuestra identidad, nuestros pensamientos, hermanos, todo esté en coordinación ¿con qué? Con lo que estamos hablando. Amén. Es decir, porque el Señor Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos Ayúdanos, Señor. de mí. Misericordia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todo el tiempo que lo que nosotros hablemos, hermano mío, sea un reflejo de lo cual nosotros estamos llenos. Y debemos de estar llenos ¿de qué? De la presencia de Dios. ¿Y de qué manera nos llenamos de la presencia de Dios? Pablo lo dice, hablando entre nosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y dando siempre gracias en nuestros corazones a Dios por todas las cosas. Si nosotros hacemos eso, seguramente vamos a estar llenos de la presencia de Dios. Y cuando hablemos, ¿qué es lo que va a salir de nosotros? Palabra de Dios. En lugar del chambre del hermano con la hermana, en lugar de, hermano mío, que cómo está la crisis política, que ya viene el Armagedón, que ya vienen las detonaciones nucleares, hermano mío. ¿Y usted de qué se abate? ¿O acaso usted no es un escogido de Dios? Pues Ayúdanos, Señor. podrán matar este cuerpo, pero nuestra alma, nuestro espíritu va ¿con quién? Con Dios. La gloria sea al Bendito Señor. tu nombre, No debemos de temer, iglesia, en porque nombre de usted y Jesús. yo no estamos reservados para ira, sino que para En el nombre alcanzar de Jesús. misericordia. Regale una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Entonces, ¿por qué dice no será avergonzado? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mire qué importante es invocar a Dios, iglesia. Sí, amén. Hoy que usted tiene a Cristo y que tiene usted al Padre, usted y yo tenemos que andar hablando con el Padre, Padre, en el nombre de En Jesús. nombre de Jesús. Padre, ¿y esta cosa cómo Misericordia. soluciona? Cuando usted esté solito, hermano, así que olvídese de un espíritu de religiosidad que tiene que ponerse un montón de cosas para hablar a Dios. No, hermano, donde quiera que usted y yo andemos, tenemos que hacerlo. Ahora, Dios. con respecto a las mujeres, dice la palabra del Señor que la mujer que ora a Dios destapada o profetiza destapada, dice que está afrentando a su cabeza. Y que el hombre que se cubre para orar o para profetizar, dice que afrenta a su cabeza. Entonces, nosotros como varones podemos orar en todos lados con manos santas, estando incluso acostados, meditando en nuestras camas, manejando el vehículo. ¿Podemos orar? Sí, amén. Pero no vaya a ser la de aquel que porque tenía frío se embolsó y comenzó a orar porque tenía frío. Porque se está embolsando y está cubriendo ¿qué? Su cabeza. Yo creo, hermano, si quiere tápese los oídos o alguna cosa, porque los oídos son los primeros donde llegan los fríos, y las palmas de las manos. Si usted quiere calentarse, arrópese las manos, arrópese los pies, arrópese los oídos y a ver que casi no siente frío. Pero no se tape la cabeza. Ayúdanos, Señor. Y la mujer, cuando esté orando, ay, así se le vale. Usted se puede embolsar de la cabeza hasta los pies, hermano, y ponerse a orar. Qué bendición más grande la que Dios le dio. Así que, hermano, Te alabamos, sigamos adelante. Señor. La gloria del Señor. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Dijimos, Dios no hace excepción de personas. Dijo que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sí, La amén. gloria del Señor. Entonces, ahora dice, hermano, porque pues el mismo que es Señor de todos. Es rico para con O todos. sea, hay un solo Señor, hermano. Y Cristo es Señor de los que creen como de los que no creen, le guste o no le guste. Gloria a Dios. Porque en aquel día toda rodilla se doblará Amén. y toda lengua confesará Señor. que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Unos, hermanos míos, lo confesaremos en la gloria y si lo confesamos aquí. Y otros, hermanos míos, tendrán que confesar en aquel día, pero con arrepentimiento y llanto, y ya no habrá nada que hacer porque no quisieron reconocer el señorío de Cristo en sus vidas terrenales. Gloria al Señor. Versículo 13. Dice, porque Él es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Oiga, invocar, es decir, pronunciar.
el nombre del Señor. Amén. En esto hay mucha tela que cortar. ¿Por qué, hermano? Porque surgió una corriente hace poco, no digo hace mucho, porque la iglesia tiene 2000 años de estar sobre esta tierra y la iglesia ha venido haciendo su labor. ¿Cuál es la función de la iglesia? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Y va a los diferentes países y manda al Señor los misioneros. Y hermano mío, allá el Espíritu Santo se encarga de hacer siempre la obra. Algunos misioneros ya vienen y si los mandan para África les cuesta, pues, porque a veces algunas tribus con dialecto hablan. Pero yo le voy a decir una cosa: si el Espíritu Santo está en medio de esa operación, esas personas van a entender, aún así que el pregonero les esté hablando en su idioma natural, van a lograr entender si es el propósito de Dios. ¿O acaso no cuando se derramó el Espíritu Santo allá en Pentecostés? ¿Acaso no cada uno de los judíos los oía hablar en su lengua materna del lugar de donde venían? Ellos lo oían hablar, hermano. Porque aquí la salvación no depende del instrumento, la salvación depende del Espíritu Santo de Dios que está usando a ese instrumento. La gloria sea al Señor. Entonces, hermano, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, y aquí vamos con esto, ¿a cómo usted lo invocó? ¿Cómo nosotros le decimos aquí? Señor Jesús. Amén. Si fuese americano, usted diría Lord Jesus. Así es, hermana. ¿Sí? Usted que habla el inglés, yo no hablo mucho inglés. Amén. Entonces, hermano, depende de quién lo esté pronunciando, así va a ser, hermano. Pero bueno, surgió una corriente hace poco, una corriente que vino a traer, lejos de traer claridad, vino a traer confusión y comenzó a meterse lo que se llama el famoso cristianismo mesiánico. Y comenzaron a decirle a la gente que si usted no confesaba, que usted tenía que haber dicho Yeshua HaMashiach, y que si no había dicho Yeshua HaMashiach, usted no era salvo. ¿Por qué? Porque ese era el idioma que hablaba nuestro Señor. Hermanos, ¿y que acaso no todas las cosas Dios las hizo, pues? ¿Y que acaso no todos los idiomas Dios los ha hecho, pues? No entiende. ¿Será que Dios no entiende español, hermano? ¿Será que Dios no entiende portugués? Hermano, miles de dialectos hay sobre esta tierra y le aseguro una cosa: Dios los entiende todos, hermano. Entonces, ¿cómo no va a entender él cuando se está refiriendo aquí a su hijo? Ya sea que le llame Yeshua, ya sea que le llame Jesús, ya sea que le llame Jesús, Yahweh, Leia, un montón de cosas, hermano, de idiomas y fonéticas. Pero lo importante es, hermano, como dice Santiago, que el sello está puesto. Aleluya. Y conoce el Señor a los que son suyos. Bendito Dios. Y apártese del mal, amado hermano, todo el que invoca el nombre del Señor. La gloria sea al Señor. Aleluya. Sigamos adelante. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Veamos lo que nos dice Joel 2:32, hermano. Joel 2:32. Mire, y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Dónde está eso? Joel 2:32. No dice cualquiera que haga los 10 mandamientos, cualquiera que cumpla la ley será salvo, porque es imposible. Solamente había uno preparado que pudo cumplir esa ley bendita, porque yo le digo, no rechace la ley, porque el mandamiento es bueno, justo y santo. Amén. Yo no estoy en contra de los 10 mandamientos, sino lo que le estoy aclarando es que mi confianza no está en los 10 mandamientos. Mi confianza está en lo que mi Cristo, tu Cristo, ya hizo en la cruz del Calvario, dándole fiel cumplimiento a la demanda justa de Dios. Ahora, a través de la justicia ganada por Cristo, Cristo nos da su justicia, nos comparte su triunfo, su victoria, y nos hace aceptos en Él. ¿Delante de quién? Delante de Dios y Padre. Y por eso es que hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, amén. La gloria sea al Señor. Entonces, hermano, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, muchos le hemos invocado: Jesús, tú eres mi Señor. Yo creo de todo corazón que tú te levantaste de los muertos, que tú viniste a morir en lugar mío en esa cruz del Calvario. Amén. Amén. Pero,
¿Y soy salvo? Sí, en ese momento eres salvo. Desde el momento que lo estás diciendo eres salvo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el poder del Espíritu Santo. Pero hermano, ese es el inicio del proceso salvífico. Esto se trata de una confesión diaria con nuestras bocas y con la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ya no somos, dijo el Señor Jesucristo, Padre, mientras estaba en el mundo, yo los cuidaba. Y ninguno de ellos se perdió. Solamente el Hijo de perdición, para que las Escrituras se cumpliesen. Ahora, Padre, yo voy a ti. Y no te pido por el mundo, te pido por los hombres que del mundo me diste. Sí, amén. Porque tuyos eran y tú me los diste. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran que éramos del Padre y Señor, hemos sido dados hoy en Cristo? Gracias, Padre. Ahora, si hemos sido dados de Dios Padre a Cristo como un regalo, ahora dice el Señor, no te ruego por el mundo, sino por los hombres que del mundo me diste. Porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Hermano, ¿sabe que hay una completa separación en estos tiempos y una completa confusión de parte de las iglesias del Señor? Creer que pueden estar abrazados con el mundo y abrazados con la mano derecha con Cristo. Es imposible, hermano. La palabra no avala una conducta de ese tipo. Usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Sí, amén. No con oro o plata incorruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, iglesia. Hemos sido rescatados, significa que fuimos comprados. Ya no le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos al enemigo, le pertenecemos a Cristo. Aleluya. Y si Cristo es nuestro amo, nuestro dueño, yo creo que Cristo no quiere que nos ensuciemos, sino que nos mantengamos en la pureza, en la santidad que Él demanda, porque Él dijo, sean santos, porque yo soy santo. Sí, aleluya. Estar en Cristo significa un completo, hermano mío, apartarse de lo que es el mundo. Poderoso Dios. Tenemos que apartarnos. Te alabamos, Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos. Sí, amén. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Señor. Regalen ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Aleluya. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, esta lectura también está asociada. Cuando vemos a Joel, lo vamos a ver asociado, o mejor dicho, está dentro de lo que es el pretexto, el contexto, perdón, de lo que es el día grande y horrible de nuestro Señor. Y digo horrible, ¿horrible para qué? Terrible, mejor dicho, ¿terrible para qué? Para los que no creyeron. Sí, amén. Pero cuando se active la semana 70 de Daniel, hermano, y cuando el Señor venga y se inicie el trato con los judíos cuando vean en las nubes venir a aquel que traspasaron, al que horadaron, y con solo confesar su nombre, dice, serán salvos. Amén. Entonces, hermano, ahora, eso es con Israel, pero ahora con nosotros, hermano, requiere que usted y yo perseveremos diariamente en esta confesión y en este creer en nuestros corazones a quién estamos sirviendo y a quién estamos sirviendo. Es bien fácil venir y aquí estar quietecita la hora o los 45 minutos que el pastor está predicando, y aquí yo no veo que nadie se pellizque, no veo que nadie se haga malas señas con otro, no veo que le levante el hombro así orgulloso, hermano. Pero aquí es fácil. Pero el reto está allá afuera. Fuera. Tenemos que llevar a Cristo donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Porque conectados en Cristo somos nuevas criaturas. Permitiendo que su Espíritu nos señoree, somos nuevas criaturas. Y nuestro comportamiento diferirá, hermano mío, 90, 180 grados. El mundo va hacia la izquierda, usted va hacia la derecha. El mundo va hacia abajo, usted y yo vamos hacia arriba. Pero nunca, hermano mío, vamos a andar agarraditos de la mano y decir, un ratito nada más. No, hermano. Si retrocediésemos, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, no le agradará a nuestra alma, porque es peligroso, hermano.
El que ha de venir viene, y si nos encuentra en pecado, dice la palabra del Señor, que el justo, hermano, que sabe lo que es la justicia y hace obras de iniquidad, hermano, si no se arrepiente, todas sus justicias no le serán contadas. Pero si aquel, hermano, la gloria del Señor, que era impío y viene el arrepentimiento, la gloria del Señor, dice que también todas sus impiedades le serán olvidadas, serán perdonadas y volverá a ser limpio, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Alcanzando qué? La salvación, hermano. La gloria sea al Señor. Seguimos adelante. Versículo 14. Ahora viene, entramos en otro tema precioso, hermano. ¿De qué? Acerca de lo que está hablando Pablo. Que todo el que invocare, oiga bien, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Pero ahora Pablo viene y va a confrontar a sus oyentes, así como nos confronta a nosotros, hermano. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo predican? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabe que esta escritura tiene alusión a Isaías 52:7? Si tiene por ahí Isaías 52:7, ¿me va a leer alguien, por favor, Isaías 52:7? Gloria a Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya. Mire, alusión a qué? A Isaías, Antiguo Testamento. Pero hay una alusión, hermano, y hay una causa del por qué la palabra en Isaías. ¿Por qué? Porque si usted se fija en el contexto de Isaías, Israel, las tribus del sur, del norte, están en Asiria, mientras que tanto Judá como Benjamín y los levitas, que fueron llevados hacia el cautiverio de Babilonia, están también en el exilio. Entonces, estaban hablando, hermanos míos, del cumplimiento de la palabra, que cuando se cumple el tiempo del cual indagó Daniel, de cuándo sería el pueblo liberado, la gloria del Señor, entonces salían personas, y si usted se recordará cuando usted ha leído a Nehemías, que cuando llegó un pariente de él y él preguntó acerca de la ciudad, de cómo estaba Jerusalén, aquel le dijo, los muros están destruidos y las puertas quemadas. E inmediatamente Nehemías comenzó a llorar y comenzó a sufrir, hermano mío, por su pueblo, tal punto que el rey que estaba en ese momento le notó porque era el copero y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Entonces, hermano, habían mensajeros, pero así como habían mensajeros que traían malas noticias de allá de Jerusalén, de la condición de destrucción y de esclavitud que había, de lo oprobio que estaba pasando la gente que había quedado allá, el remanente que había quedado, hermano, también así comenzaron a salir buenas noticias. ¿Cuándo qué? Cuando el Señor despertó el espíritu de Ciro. Cuando el Señor comenzó e hizo que Ciro dijera que no había otro Dios sobre la tierra que el Dios de Israel, la gloria sea al Señor. Y entonces dijo, y cualquiera que se encuentre aquí en medio de nosotros, dijo, y siente en su corazón ir, levántese, salga y reconstruya la casa de Dios. Hermano, cuando comenzó eso a suceder, entonces comenzaron a salir personas que anunciaban, mensajeros que decían, el Señor reina y el Señor ha mandado a reconstruir su tabernáculo, el Señor va a dar la restauración a Israel. Hermano, qué noticias más maravillosas, noticias de bien, noticias de liberación, noticias de saber de qué, que el Dios que ofendimos ya le pasó el herramiento y nos ha perdonado, iglesia. Eso es lo que sucede cuando dice acá. Ahora, eso fue un evento particular, pero ahora hay un evento, hermano mío, universal. ¿Y qué pasa con ese evento universal? Hermano, de traer la buena nueva de que el Padre estaba airado con nosotros, pero ha provisto el cordero sacrificial para que todo aquel que en él crea
venga a ser reconciliado con el Padre. Y no solamente ser reconciliado, venga a ser premiado de parte del Padre, porque nos quita el castigo y nos regala la vida eterna. Regale una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Entonces, hermano mío, el primer requisito, oiga que bien, para que veamos acerca del proceso salvífico, es que el primer requisito es que la gente tiene que creer. Amén. Así como lo dice acá, hermano, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? Es necesario creer, iglesia. Amén. Pero hasta los demonios creen, dice, y tiemblan, pero no lo confiesan, hermano. Son salvos. Ni los ángeles caídos. Entonces ahora dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero la gente no puede creer en el Señor si no oyen acerca de Él. Amén. Mire, yo le voy a decir una cosa. A veces nosotros como cristianos hacemos mal el trabajo. ¿Saben por qué lo hacemos mal? Porque nosotros venimos y cuando llegamos a hablar con una persona que la vemos que Dios la ha puesto en necesidad delante de nosotros, lo primero que venimos y le decimos, oye, te invito a la iglesia. La iglesia no es la solución. No se equivoquen. La iglesia no cambia a nadie ni salva a nadie. Y lo único que cambia, salva, restaura y hace todo lo imposible se llama Cristo Jesús, iglesia. Amén. Y el deber nuestro en ese momento es de qué? Ponerle el proyecto de salvación. Yo conozco a Cristo, yo conozco a Jesús, que así como me ha cambiado a mí, te puede cambiar a ti. Que así como me ayudó a mí, te puede ayudar a ti. Que así como me sanó a mí, te puede sanar a ti. Que así como restauró mi hogar, puede restaurar tu hogar. Pero es en ese momento, en ese lugar de encuentro, hermano, allí es donde tenemos que poner el mensaje de salvación. Y a una vez que esa persona hizo la oración, ahora sí, te invito a mi iglesia porque allá es donde vos perteneces ahora. Amén, iglesia. Sí, amén. Olvídese de andar llamando al pastor solamente para que haga la oración de fe por una persona. Usted ya debería estar en la capacidad de dirigir a alguien. ¿A quién? A Cristo. Sí es. Amén, iglesia. Oye, no los oigo muy contentos. Santo. No los veo muy contentos. Pero es que, hermano, es que ponerle la carga al pastor, al pastor, al pastor. ¿Y usted qué? Santo. Oiga, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Qué tengo yo que usted no tiene? Yo tengo a Cristo, usted lo tiene también. Amén. El Espíritu Santo está morando en mí, también en usted. Amén. Yo conozco palabras, se supone que usted también. ¿Ah? Gloria a Amén. Dios. Yo tengo una boquita para confesar a Cristo, usted también. Yo tengo testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí, usted también. Amén. Entonces, cuando la próxima vez me pase a el Señor, inmediatamente no pierda el tiempo, hermano. Amén. Dirijámoslo a Cristo, porque aquí el que cambia y el que salva, hermano mío, no es necesario estar en la iglesia para hacer la confesión de fe. Donde quiera, dijimos la última vez que estuviera, en la China, en Capadocia, en Japón, donde quiera, en el supermercado, donde quiera, hermano, si invoca el nombre del Señor, será salvo. Y ese es el deber suyo, el deber mío, de llevar la buena nueva de salvación, iglesia. No nos compliquemos. Alabamos, Rey. A veces tenemos tanto miedo, hermano. Váyase quitando el miedo. En el nombre de Jesús. Encárguese de hacer esa obra. Recuérdese que al final, ay, pastor, pero si me dice que no, ¿y usted qué pierde, pues? ¿Ah? Si aquí no es para ganar gloria suya o mía, aquí el que se glorifica siempre es el Señor a través de sus Amén. santos. Gloria a Dios. Es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero requiere la colaboración Señor, suya aleluya. y la colaboración mía. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Sabe a veces por qué las congregaciones no crecen? Porque a veces piensan que solamente el pastor o el evangelista es el que tiene la obligación de andar hablando de Cristo. Y no. Todos los Yo le voy a decir, un rebaño solamente crece cuando las ovejas se multiplican. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dígale que Amén. está la parte. Tenemos capacidad de reproducción, dígale. Tenemos que predicar. ¿Sí? Y estamos hablando en términos espirituales, hermano. No me voy a Ayúdanos, entender. Señor. Yo lo que tengo, hermano mío, yo tengo a Cristo. Yo puedo dar a Cristo. Sí, amén. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Por eso es necesario que usted se disipule, que usted se prepare para ser un mejor instrumento en las manos de Dios. Mire, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Juan, cuando llegaron a la puerta de la hermosa, se encontraron aquel hombre. ¿Qué es lo que les pedí? Limosna.
Dijeron, oro ni plata no tenemos. Ni yo tampoco tengo oro ni plata. Pero lo que tengo, te Sí, damos. amén. Y a Recibe Dios, a Jesucristo. Señor. Y hermano, inmediatamente Ya. ese hombre se puso en pie. Poderoso Dios. Y ese mismo Cristo que ellos tenían, es el mismo Cristo que usted y yo hoy Sí, tenemos, amén. hermano. Y es el mismo que estamos en la obligación de compartir, en el deber. Pablo dice que me es impuesta necesidad, hermano, el compartir las grandezas A y Cristo maravillas de nuestro Jesús. Dios. Hermano, mire cuánta necesidad existe, hermano, cuánta obligación hay en nosotros, que incluso Nabucodonosor dice, hermano, cuando va a testificar del Dios de los cielos, dice que es necesario, que es menester que él hable de la grandeza, maravillas y misericordia que Dios ha tenido para con su vida. Entonces, hermano, nosotros no podemos callarnos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Esta es la parte evangelística, este es el corazón del evangelio, hermano. En el nombre de Jesús. Corazón del evangelio. Señor. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo, hermano mío, les predicarán si no fuesen enviados? Amén. ¿Qué estamos esperando nosotros para ser enviados? Porque, hermano, enviados todos somos. Todos tenemos la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Amén. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Sí, Señor. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, Todos los días. hasta el fin del Hasta el mundo. fin del mundo. Hermano, el corazón del Evangelio. Aleluya. Se debe de entonces primero creer, pero no pueden creer si no oyen acerca de Él, y no pueden oír si nadie proclama al Señor, si nadie invoca al Señor. Por eso es lindo, hermano mío. Hace poquito yo oía una prédica. La gente en el mundo, cuando algo lo asombra, dice, oh my God. Ya lo he oído, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué está haciendo esa gente? Tomando el nombre de Dios en vano. Porque realmente no le temen, realmente no le sirven. Tengamos cuidado con las expresiones, hermano, porque es un hombre santo, un hombre precioso. Y a veces por cualquier cosa, oh my God. No es una expresión de susto. O incluso el, ay Dios mío. A veces que le decimos, tengamos cuidado. No debemos tomar el nombre de Dios en vano. Si vamos a hablar de Dios, hablemos para proclamarlo, hablemos para anunciarlo, hablemos para glorificarlo, para exaltarlo. Señor, Iglesia. ayúdanos, Padre. O como aquel hermano, yo me recuerdo una hermana que había en la congregación donde mi tía, que por cualquier cosa que thank you Jesus, y se levantaba esa mujer y thank you Jesus, y thank you Jesus. Hermano, que estamos glorificando a Dios. Amén. Pero muchos de nosotros conocemos por qué, nos da pena. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque aquellos romanos confesaban que Jesús es el Señor y sabían que inmediatamente les caía corte de chaleco, hermano. Tenemos que nuestra confesión, que nuestra proclamación, hermano mío, sea con el objetivo de glorificar a Dios, de hacer su obra, y que pase lo que pase con nosotros, como dijo Pablo, ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Regale tu ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermosos son los pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, los pies son uno de las partes del cuerpo más sucias, más descuidadas, menos decorosas, hermano. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. A los ojos de Dios, hermano, cuando estos pies, en lugar de encaminarse hacia el pecado o encaminarse a hacer tu voluntad, se encaminan a hacer la obra de Dios, son preciosos, son hermosos los pies de esa persona, hermano. Y entonces, pero esos pies no deben de andar descalzos. Y si se recuerda la enseñanza de Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 que debemos de calzar el calzado ¿de qué? Del Evangelio. Del Evangelio. Entonces significa que estos pies ahora, que son mis pies, que han sido regenerados, que este cuerpo ha sido limpiado, hermano, estos pies deben de dar el calzado siempre del Evangelio. Donde quiera que yo ande, ando hablando de Cristo. No nos desubiquemos.
Sí, amén. No desubiquemos. Mire, sabe que muchos hermanos, el Señor pedían, Señor, por favor, dame residencia, Señor, esto y lo otro. Y hermano, le dio la residencia al Señor y lograron salir a sus países. Y cuando salieron a sus países, ¿saben qué fue lo menos que hicieron? Hablar de Cristo. Ayúdanos, Padre. ¿Se fueron a dónde? Se fueron a la playa, se fueron con la cherada y cuando regresaron, ni siquiera a la iglesia regresaron. Se contaminaron. ¿Por qué? Porque no llevaban el calzado del Evangelio. Vestidos de toda la armadura de Dios. Oiga, de toda. No dice que solamente se ponga el cinto de la verdad. Y yo no digo las mentiras, yo solo verdad ando diciendo, oye, gloria a Dios por eso. Pero la verdad. Ay, es que yo soy un hombre de fe. Mire, yo siempre ando en el escudo de la fe, hermano pastor. Yo tengo una gran fe. Pues sí, pero no vas a la iglesia. ¿Ah? ¿Sabe lo que Dios quiere de nosotros? Integridad. Ayúdanos, Señor. Debemos de ser íntegros. Bendito Padre. Debemos de que toda la armadura de Dios debe estar en nosotros. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia. A veces tenemos una gran fe, pero somos injustos. No queremos pagar lo que es justo, hermano. Ayúdanos, Señor. Hermano, préstame. Te lo pago la otra semana. Pasaron años y no he pagado. Padre Santo, Eso se llama como injusticia. ten misericordia, Señor amado. Dios te manda a nosotros integridad. Sí, Señor, ayúdanos. Gracias, Señor. Dice el versículo 16, hermano. Ahora volvemos al tema. Ya casi vamos cerrando, ya son las 6:38. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Búsquese por favor Isaías 53:1. Isaías 53:1. ¿Tiene, hermana? Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. ¿Se habrá manifestado el brazo de Jehová en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto. ¿Anunció Cristo a su pueblo su venida y el acercamiento del reino de Dios a ellos? Por supuesto. Hermano, el reino de Dios los mandó a sus discípulos, dijo que decir, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Le fue anunciado sobre toda la tierra. Miren lo que posteriormente dice aquí Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Santo. Mas no todos obedecieron Ten misericordia, Señor. al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Mire, Cristo, estando en esta tierra, le predicó a las multitudes lo seguían. Y muchos, hermanos míos, usted recordará después de la multiplicación de los panes, dijeron, Señor, ¿dónde estabas? Vosotros me seguís no por las señales, sino que porque os di de hartar y os saciasteis. Trabajad por el pan que no perece, les dijo el Señor. Oiga, en otras palabras, no se fijen en las cosas que se producen en esta tierra. Aleluya. Esforcémonos en lo que es del Espíritu y permanece para siempre. Ayúdanos, Señor. ¿Sabe? Hay mucha gente aquí que es millonaria, ricos para con sí mismos, pero pobres para con Dios. Ten misericordia, Señor. Nuestro deber no es atesorar aquí. Sí, Nuestro mi deber Dios. es atesorar allá arriba en los cielos. Ten misericordia, Padre. Con las obras que agradan a Dios, con la finanza y la economía que agrada a Dios, iglesia. Poder en ti, La Jesús. gloria es el Señor. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Señor, le dijeron, aumentanos. La fe. Aumentanos. La fe. La fe. Oiga, qué fácil. Qué fácil. Señor, aumentanos la fe.
Por favor, pastor, ponga manos para que yo reciba más fe. Haraganazo usted, hermano. Porque la fe no viene por imposición de manos. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y no por el oír el chambre de los hermanos o la murmuración del hermano, por oír palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo queremos que nos aumente la fe si hoy no la queremos leer? Aleluya. Yo le he dicho, mire hermano, hoy tenemos la bendición de que usted se mete al YouTube y pone la Biblia en audio y ahí va oyendo la Biblia en audio, va alimentándose de palabra de Dios, hermano. Amén. Hágalo, ya no desperdice su vida. Ya deje las novelas a un lado, si por eso se llaman novelas, para no verlas. Amén. Amén. Entonces tenemos que ir enfocándonos, hermanos, porque, hermano, este es el corazón del Evangelio. Ayúdanos. Pero si explicamos mal el Evangelio, vamos a tener almas que creen que están convertidas, pero solamente están convencidas, pero no dan frutos, hermano. Ayúdanos, papá. La gloria del Señor. Hermanos, 6:43. Así que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Nos vamos a quedar en el versículo 17 en esta preciosa hora de la enseñanza y vamos a dejarlo así con la ayuda del Señor para el próximo sábado, continuar en el versículo 18 y creo que vamos a terminar lo que es el capítulo 10, que ubiquémonos. Capítulo 9 nos habló acerca de la elección inicial de Israel. Capítulo 10 nos está hablando acerca del estado actual de Israel, y tercero, que es la exclusión de Israel, y tercero, el capítulo 11 nos va a hablar acerca de la futura incorporación de Israel como nación, como pueblo de una promesa que Dios ha hecho. Si alguien en esta hora, hermanos lindos, llamados, siempre es menester llamarlos, porque